Hola. ¿Qué tal? Pues voy a empezar, voy a poner unos vídeos. Yo he pedido a conocidos y a algunos poetas también que aparecen en el libro que reciten sus poemas. Entonces he hecho un montaje un poco rápido con el poema original y traducido al inglés. Algunos van a entender porque estarán en español o catalán y valenciano. Y también sale en euskera algún poema que luego podemos comentar más. Entonces, para empezar, antes que enrollarme hablando del haiku, que es el haiku, y ser un pesado, digo mejor que vean, que escuchen unos poemas y de ahí podemos empezar a pensar qué es y qué nos gusta, qué no. Desde darrere pagats pocs d'estrelles, lleu el silenci. Ikara airean, sei zezen beltz karrikan, isiltasuna. Borda egian, eta kaitaka, izotz ziriak. Anís, rosquillas e algúns queixumes. No velorio. Ves forastera, pero no te das sopa de desmemoria. Pienso que tú ya no piensas que yo debo tú. Pensa, corrant-se tot el bracant de l'arbre, ja sense dubtes. Brisa del mar. La sombra del pescador cambia de roca. A cada vuelta del tío Vivo, mi padre diciendo adiós. Em reconec en la paraula closa de la sang presa. Así es el... Bueno, voy a poner también algún poema en japonés, así podemos empezar a ir pensando si son parecidos o si hay una cosa muy diferente, teniendo en cuenta obviamente que la manera que yo selecciono igual hay algún prejuicio, pero bueno, aquí van unos poemas también del libro. Estos son de japoneses que eran inmigrantes en las Américas, más que nada Brasil y Argentina. ¿Todo el mundo entiende un poco de inglés? ¿O quieres que yo vaya poniendo pausa y traduciendo? Vale, ok. Harikaze ya monを譲れば可にならず。来てみれば亭主は町のクソ掃除。Entonces, pues sí voy a comentar alguno, ya que aparecen aquí. En este caso, como hay muchos poemas de inmigrantes, yo he seleccionado algunos que tienen algo que ver concretamente con esto, ¿no? Y aquí tenemos un haiku que dice: no más llegar, o al llegar descubro que mi esposo futuro trabaja en las cloacas. Que quiere decir que tiene un matrimonio ya organizado, llega al país, no conoce todavía al tipo y descubre que trabaja en las cloacas. Entonces tiene un toque interesante. En el japonés, el último, dice literalmente limpiador o barrendero de mierda, kusosoji. Akikaze ya ikyou ni nemuru tomo no haka.
夜逃げせし、移民思うや枯れの星。En este caso, por ejemplo, el inicio dice yo nigue. Yo es noche, nigue es huir. Entonces es como un verbo compuesto, huir de noche, que se refiere a los que trabajaban en los campos, los japoneses en Argentina, Brasil, que vivían casi como esclavos, unas condiciones muy duras y muchos se suicidaban o se huían. Entonces esto dice, sí, pensando en la plantación, no me acuerdo cómo lo traduje, los que huyen de noche, un campo marchito de estrellas. Esto es Nisei, Tsuma. Nisei es segunda generación y esposa. Entonces, esposa de segunda generación, ne monogatari, ne es dormir, monogatari son cuentos. Entonces, los cuentos que se cuentan en la cama, ¿no? De noche. Entonces dicen, esposa de segunda generación. Cuentos de almohada, digamos. Ella no tiene pueblo natal. En el sentido, el sato, que es este que aparece aquí, sato es un cuadro con una cruz que es campo de arroz, muy japonés, y tierra. Entonces, el sato es el lugar de donde vienes, ¿no? Tu lugar natal. Y claro, como él es un inmigrante, es japonés en Brasil, creo que es de Brasil, su esposa, que es de segunda generación, no habla en términos de dónde vienes, como originalmente, de qué parte de Japón. Es de ahí. Entonces, como que la relación entre un inmigrante y una de segunda generación. Pues con esto ya creo que tenemos una idea. ¿Se veían muy diferentes los japoneses con los otros o...? Yo creo que hay ciertas diferencias, pero ahora voy a dar un repaso. Pues, ya algunos saben que vine aquí a Castellón para hacer una residencia, estuve 4 meses investigando y mi idea era investigar el haiku escrito en las lenguas de la península ibérica. Entonces tienes poemas de aquí de España, y luego en las Américas hasta África también, y decidí incluir poemas de inmigrantes japoneses. Y tuve que repasar, investigar unos 100 años de historia más o menos, son muchas lenguas y muchos países. Entonces voy a dar un breve repaso de qué es el haiku japonés, y el haiku que he tratado en el libro. Bueno, como ves, el haiku es un género de Japón y tiene unas influencias del confucianismo, del taoísmo, del budismo, de China, de India, y muchas influencias ahí. Para darte una idea, el zen japonés también, mucha gente se enfoca en la influencia del zen. Y ahora vamos a ver un poema. Aquí hay cosas, como un estilo marcadamente haiku desde el siglo XII, pero la palabra haiku es del siglo XX, aunque ya se escribían poemas como haiku. Aquí tenemos quizás el haiku más citado de Basho, y dice: Furo ike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Furu ike es viejo charco, se suele traducir como viejo estanque. Rana, salta o zambulle, sonido de agua. Entonces mucha gente se enfoca en este poema como dicen que es muy zen, es muy frío, no hay un voz narrador, digamos, hay elementos del mundo natural, un charco viejo y una rana que salta, el sonido del agua. Y muchos dicen que es interesante porque la rana no salta al charco, sino que salta al sonido de agua. Entonces, eso es como el modelo que muchos toman como así es un buen haiku, ¿no? Pero aquí tenemos otro haiku también muy conocido, muy citado,
de Moritake. Dice Raka Erani Kaeru Tomireba Kocho Kana. Entonces aquí lo han distribuido en 3 versos. En realidad el japonés es vertical, de este lado a este lado, de derecha a izquierda. Entonces se puede hacer en una línea vertical y lo rompes según la página. En este caso, pero sí que suele dividirse en 5, 7 y 5. Bueno, al grano, ¿qué quiere decir? Dice hoja caída que vuelve. Hoja caída que vuelve. Y luego mariposa. Ah, mariposa. Entonces está ahí y ve la hoja caída que vuelve a la rama. Y dice, ¿qué está pasando? Ah, es una mariposa. Entonces aquí hay cierta metáfora, la hoja caída como mariposa, ¿no? Y entonces hay un elemento así un poco juguetón. Y si tomáramos este haiku como modelo para el haiku hispano, por ejemplo, de repente los haikus que muchos han dicho durante muchos años no eran buenos, no son tan malos. Es según qué modelo estamos usando. Yo creo que para entender el haiku hispano, por ejemplo, si usamos esto como modelo, lo vamos a entender mejor. Buenas. Porque es este tipo de haiku que tiene más influencia aquí. Bueno, el haiku empieza a tener una influencia en el Occidente al inicio del siglo XX y hay mucha influencia por traducciones y estudios hechos en el mundo anglo y el mundo francés, pero no me voy a hablar mucho. Y entonces voy a hacer un repaso rápido del haiku en portugués, luego español, luego las otras lenguas de España. Aquí tenemos una foto de un barco que se llama Kasato Maru, que es de 1908 y trajo a muchos emigrantes japoneses a Brasil. Aquí tenemos una imagen. Aquí es propaganda que hicieron en Japón para convencer a la gente que se fuera a Brasil a trabajar. Dice, venga, dale, llevamos a la familia a Brasil. Está señalando Brasil, ahí en la mapa dice Brasil. Pero como he dicho, las condiciones eran muy duras, era una vida muy difícil, casi de esclavitud. Y aquí tenemos unos poemas que ya hemos visto, entonces no me detengo aquí, que ya hemos escuchado. ¿Alguien aquí ha tomado el mate, la bebida de Argentina? Esto dice, en Sudamérica el descanso para el mate también sin prisas. Esto me gusta, dice Yudofu no yuge foku no enrogachi. Básicamente sería entre el vapor del tofu con mi tenedor en la mano vacilo. Quiere decir que está ahí al punto de pinchar el tofu con su tenedor y le provoca un rechazo, le chirría, porque claro, para un japonés es normal comerlo con palillos. Pero está en otro país y como le provoca esta sensación así curiosa. En el libro también explico algún poema. Aquí está en el libro la imagen, están jugando un juego tipo badminton. Es un poema sobre eso. Si vemos un ejemplo de un haiku portugués, dice comparação, un aeroplano en busca de combustible o un mosquito. Eso es parecido al poema que hemos mirado antes de la hoja caída que vuelve a la rama, ¿no? Yo creo que hay una influencia allí. Aquí también un poeta portugués que usó rima en su haiku. ¿Ves aquí? Noite em silva no ar, ninguém na estação e o trem pasa sin parar. He puesto en azul y rojo para ver las rimas. Y esto fue un tipo de haiku muy copiado, muy imitado en Brasil, aunque no tiene mucho que ver quizás con el japonés. Vale, pues el haiku en el mundo hispano, también inicio del siglo XX, se compara en todos los lugares donde llega el haiku, la gente como obviamente lo quieren enmarcar o entender dentro de algo que ya darle un punto de referencia. Entonces en el mundo del haiku hispano
lo comparaban a veces con la copla española, a veces con la seguiría, la soleá, algunos palos de flamenco. Lorca también le gustaba mucho. Y Machado. Machado nunca dijo que escribía haikus, no llamó a ningún poema suyo un haiku, pero hay una influencia muy fuerte de lo oriental, y he seleccionado algún poema de Machado. Tengo 3 poemas aquí de Machado que quizás tienen un cierto aire de haiku. Y bueno, hay un mexicano, se llama Tablada, y es la persona que introdujo el haiku al mundo hispano. Él empezó a escribir haiku, se fue a Japón, era un amante de la cultura japonesa, y visitó varias veces a Japón y escribió muchos libros sobre el país, sobre los pintores, y hacía haiku. Y es muy innovador, hace haikus de muchos tipos. Esto no es muy representativo de él, pero me parece interesante porque es muy innovador la manera de colocar las frases, las nubes que se puede leer aquí. Y la ilustración también es de él, que pintaba a mano. Aquí hay un poema que dice: la luna es mar, la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Y hay otro poeta, el poema que acabo de leer es de Tablada, pero hay un tipo que se llama Francisco Hernández, que hacía haiku también, y un poco cómico. Y él hizo un poema que es idéntica a la luna de Tablada, pero solo cambiando la última palabra. En vez de decir perla, decía perra. Otro de Tablada. Entonces, los puristas de haiku suelen decir que hay ciertas cosas que descalifican a poemas de ser haiku. Una cosa, si un poema tiene título, suelen decir: eso no es haiku, tiene título. Un japonés no pone título. O si tiene rima, pues eso no pasa en el haiku japonés. O si tiene metáfora, tampoco. En realidad, hay haikus japoneses con título, con rima, con metáfora. No es común, pero existen. Aquí, peces voladores. Sí. Entonces voy a comparar 2 poemas para hablar de títulos. Este poema tiene por título, creo que es 47, ahora lo miro. Es el aniversario, el 47 aniversario de la muerte de mi madre. Y básicamente udon es un tipo de fideo, como ramen, ¿no? Igual lo han comido, es una sopa de fideo. Dicen: udon sanaite hahayo, watakushimo itadakimasuru. Es decir, ofrezco el udon. En las casas de los japoneses suelen tener un altar para los muertos, ¿no? De la familia. Y él tenía un altar para su madre. Y le ofrece udon. Es más normal, quizás es más común poner sake, arroz. En este caso está ofreciendo udon. Y al ofrecerlo dice: mamá, te ofrezco udon, pero yo también pegaré un bocado. Yo también voy a comer contigo. Que en realidad es porque era muy pobre y tenía que comer la comida que se supone que era ofrenda. Y aquí tenemos otro poema con un título muy parecido, pero eso es de un poeta de Mallorca. Entonces, en este caso, yo creo que de ver el poema anterior del japonés, es totalmente aceptable poner como título en el aniversario de la muerte de quien sea. Pero ¿qué hay de diferente? Pues en el haiku de Santoka tenemos una imagen concreta. Podemos imaginarle a él ofreciendo la comida en la ofrenda y comiendo. Tú puedes olvidar del poema mismo, del lenguaje que usa, de las palabras, pero igual la imagen se queda ahí. En este caso, yo creo que yo no tengo una imagen. Si no tengo adelante las palabras, no soy capaz de recordarme qué imágenes hay en este poema.
aquí tenemos un ejemplo de un poema que el título es más largo que el poema. Y otro poema que se llama Instante. Este poema Instante es muy citado, es de un peruano, que yo creo que es un buen poeta de haiku. Pero en este caso muchas veces se publica el poema sin el título. En realidad yo no creo que el título aporta nada. Y si algo, quizás le quita algo. Otro poeta muy importante que hizo mucho haiku es el catalán Salvador Espriu. Aquí tenemos un poema de él. Y un poema un poco cómico de un mallorquín, Joan Alcover, que está tomando el pelo un poco de el haiku. El primero que hacía en hacer haiku en catalán es Junoy, que también escribía en francés. Aquí tenemos un poema que tiene un efecto zoom, como en el cine, que empiezas en el macro y vas al micro, de la pradera a la vaca a los ubres. Y el otro que más o menos en el mismo tiempo estaba experimentando Junoy con haiku, también lo hacía Salva Papasseit, quizás influenciado por Junoy. Esta es una caligrama, en realidad es una caligrama, donde lo visual y lo poético, las palabras son elementos visuales, ¿no? Es entre pintura y poema. Y dice, Camille Sol, per les rutes amigues, unes formigues. Y lo usé como el título, lo adapté de ahí. Otro poema de Espriu. Espriu tenía 2 haikus en su secuencia y un ilustrador en una revista se inspiró en los haiku para hacer esta imagen y a causa de eso fue censurada. Todas las hojas con este poema las arrancaron y sacaron la revista sin esta página porque el régimen de Franco no le gustaba la imagen, que parece estar inspirada en la frase de larga cadena de ciegos y prendas blancas de nuestra desesperación. Agustí Bartra también hizo haikus, hablando del exilio. Felicio Fuster, Miguel Martí y Pol y Joan Raspall son otros nombres del haiku catalán. El gallego no pienso hablar mucho porque es un poco más específico. Prefiero hablar de español y catalán, o en valenciano está aquí, que hay. Luego es un tema muy complicado, llamarlo catalán o valenciano. Hay poetas valencianos. Hay un valenciano que dijo que pues yo escribo catalán. Bueno, y otro valenciano que dijo pon valenciano. En las notas a pie de página a veces refiere al poema como un poema en catalán, a veces en valenciano. Esto según el autor mismo. Una cosa del haiku gallego que es cómico, que haiku en gallego es homófono con ay culo. Entonces hay un poeta Oleo que es cantautor y él tiene poemas muy cómicas y su libro se llama Ay culo. El haiku en euskera, como aquí en España se comparaba con la copla o la seguidilla, la soleá. En euskera algún poeta considera que la copla Zahara, que es una copla vasca, también tiene un parecido. Yo no sé, a mí no me convence mucho, pero está bien buscar referencias, ¿no? Para saber dónde agarrar. Aquí tenemos algunos ejemplos de haiku aquí. Bueno, entonces ya un breve repaso. Entonces ha sido muy interesante para mí porque hay poemas que me gustan más y menos, pero cada poema te enseña algo. Hay algún poema que quizás como poesía no me mueve mucho, pero luego lo que tú aprendes de la historia, de este momento, de esta cultura, de esta lengua, etc., es fascinante. Además hay poemas que también me gustan mucho. El poema que pusimos en YouTube de El Canario
mi aresai, que es pienso que tú ya no piensas que yo bebo tu luz. ¿Es un haiku? Pues muchos van a decir que no es un haiku, porque no cumple los requisitos. Pero a todo el mundo que ha leído el libro le ha gustado este poema. Entonces, la idea es mostrar todo lo que ha habido, todo lo que se ha escrito y que se ha considerado haiku en estas lenguas, en estos países, durante 100 años. Luego está todo aquí, cada uno puede decidir después, con sus prejuicios propios, ¿no?, qué le parece correcto y no correcto. Y rápidamente explico un poco, voy a colocar esto aquí para hablar del libro. Permiso. Entonces explicar un poco cómo funciona el libro. Las primeras páginas explico el haiku japonés para que tengamos una idea de qué es un haiku japonés, cómo funciona, qué son las reglas, ¿no? Es muy breve. Y luego empezamos, va por lenguas. Las lenguas van alfabéticos, empezando en inglés. Entonces empiezo con basque, que sería euskera, y tendrás 2 páginas en negro y empezamos. Siempre tienes el nombre del poeta, el año de nacimiento y a veces muerte. Tienes el original, algunas notas al pie de página y una traducción en inglés. Bueno, si hablas español, la sección de español sin problema. Si hablas catalán también. Si no hablas euskera, ¿qué haces? Pues vas al apéndice. Al final hay un apéndice a partir de la página 294 y todos los poemas que no están ya en español están traducidos a español. Entonces, para hacer que el libro sea cuanto más posible bilingüe. Entonces tenemos todos los poemas y luego hacia el final he escrito un afterword, una especie de... que es básicamente de lo que acabo de hablar. Es un repaso de la historia del haiku en cada lengua y luego hablo un poco de técnicas narrativas o algunas consideraciones. Y esta parte, como son muchas páginas, si pusiera todo bilingüe, me subiría mucho el precio, sería un tocho muy grande. Entonces lo que hice, la parte que no está en español, he sacado ya una traducción al español, lo mejor que podía, que también es una opción. Si alguien quiere, si no quieres, en el libro hay un QR que puedes escanear. Pongamos que compras el libro y no quieres tener esta parte impresa, escaneas este QR, te mando una página y te indico cómo y puedes acceder a esta parte, la traducción en español online. Así para gente que es más consultable, etc. Bueno, creo que he hablado ya mucho, no sé cuánto. ¿Qué hora es? 7 menos 10. Menos 10. Vale, entonces he hablado como casi media hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo me preguntaba que cuáles eran los que más te habían gustado, pues imagino que son los que has puesto al principio. ¿Cuál me gustaban a mí? O? Sí, para ti. Pues yo sí he apuntado algunos que me parecen interesantes, a ver. Claro que los que ya hemos visto, en principio son poemas que me gustan. Hay un poema lo que decía antes de lo que uno aprende, ¿no? Hay un poema de un catalán, de un valenciano, perdón, Antonio de Cés, en la página 38 creo que es. En este caso tuve la posibilidad de hablar con el poeta. Tiene un libro de poemas sobre Valencia y algunas referencias yo pido porque vivo en Valencia. Entonces si me habla del portal de Valldigna o una torre, el río, yo más o menos tengo una idea de qué habla. Una persona que no está en Valencia, yo creo que el libro es impenetrable. Y tiene un poema, de todos los poemas, uno que no entendí bien, que dice Mu, en cursiva, Mu diu buidor, silenci, l'impensable, Ma diu aigua. Entonces tiene Mu en cursiva y Ma en cursiva. Bueno, y dice Mu quiere decir vacío, silencio, lo impensable.
pues es obvio para mí que está hablando de la palabra mu en japonés, que quiere decir vacío, precisamente. Entonces, cuando veo ma en cursiva, yo presumo que está hablando también del ma, la palabra japonesa, que se usa en el haiku, que quiere decir espacio. Pero como lo tenía que traducir, no, en otro momento. Como tenía que traducirlo, tenía que aclararme. Entonces le escribo, oye, mu, supongo que hablas de la palabra japonesa, ¿no? Y ma también sería me dice, no, ma es de árabe. Y me cuenta que en la Comunidad Valenciana, cuando conquistan, muchas de las criadas habrían sido árabes o moras y hablaban árabe con los niños. Y decían, por ejemplo, solían mezclar catalán y árabe. Decían, por ejemplo, vols ma a los niños. Y muchos no lo... O sea, según la persona, hay personas que no les suena nada, pero según la región, tu edad o con quién te relacionabas, tus abuelas, mucha gente les suena ese de vols ma. Y resulta, entonces, claro, es un ejemplo de mí que te guste o no el poema, lo que te revela, ¿no? De lo que habla es un aprendizaje. Entonces, este poema me parece muy interesante por lo que aprendo, ¿no? Y... otro... sí, hay una poeta, Santolaria, 188, que leyendo, claro, que yo tenía que leer muchos haikus y muchos haikus muy malos, pero no se imagina. Y de todos los poetas que leí, uno de los poetas que más me parecía que pillaba el duende del haiku japonés era esta mujer, Ana María Santolaria. Es de España, pero no me acuerdo de qué parte. Dice, brisa del mar, la sombra del pescador cambia de roca. Porque el haiku japonés suele ser un evento del mundo natural. Y no vas a decir qué significa. Yo lo planteo, es un bosquejo. Yo te doy los elementos que a mí me provocó un despertar, una iluminación, una sensación. Yo te doy los elementos y tú lo montas. Y la observación del mundo natural. A mí me gusta este poema. Yo creo que es bastante japonés. Aunque, como he dicho antes, para mí no es necesario que sea japonés. Hay una crítica de un libro de Buenas. Hay una tablada en mexicano de que hablaba antes. Hay un libro de una japonesa que valora su obra. Y como ella es japonesa, todos los poemas que más se parecen al haiku japonés dice, ese es un buen haiku, y esto no. Y va ahí a lo largo de su obra. Y leí una reseña del libro, dijo que el problema con Seiko Ota, la japonesa, es que está buscando haikus japoneses de un haikuista mexicano. Que sí hay. No, pero lo más interesante de la obra de un mexicano no son los haikus que parecen a haikus japoneses, sino los haikus que parecen muy mexicanos, güey. Y entonces me gusta la mirada. Y mi idea era así, intentar hasta ver los prejuicios sin prejuicios, ¿no? Considerar todo lo que hay y sí, yo creo que... ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces tenemos vino aquí y hay agua y los libros si quieres ojear y ver una copia o si quieres venir a hablar. Y luego van a venir algunas personas y vamos a bailar en la plaza un poco de jazz. Yo creo que es suficiente, ¿no? Antes de preguntar, sí. ¿Requisitos para que sea haiku? Vale, sí, los requisitos es bastante fácil de resumir, si simplifico mucho, ¿no? Para mí son tres cosas. ¿Qué es un haiku japonés? Pues, si estamos hablando del haiku canónico clásico, las tres cosas serían una palabra estacional. Una palabra que te ubica en una estación del año. Tener en cuenta que en Japón hay 5 estaciones, porque el año nuevo se considera una estación aparte.
Pero por ejemplo, el primer haiku de Basho, que es salta la rana, pues rana es una palabra de primavera. Entonces cuando yo leo un poema de rana, ya estoy ubicado en la primavera. Y cada vez que alguien, es flor de cerezo también. Y claro, cuando tú ves flor de cerezo o flor, ya estás ubicado en esta estación del año. Y no solo percibes todo lo que acumula en tu mente esta estación, sino también todos los poemas que se hayan escrito sobre la flor de cerezo están ahí como en tu agenda mental, ¿no? Que hay una influencia, ¿no? Entonces, la palabra estación es una cosa, un requisito para un haiku clásico. La segunda cosa es un corte. A ver, aquí lo tenemos. ¿Cómo regreso? Te muestro un ejemplo de... aquí. Ahí. Usamos esto. Entonces, siempre hay un corte. Es un corte verbal en el japonés. Aquí dice Furu ike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Este ya es el corte. Y la otra cosa, el otro requisito es que el haiku tiene 17 sílabas, que suele dividirse entre 5, 7 y 5. Entonces, aquí tenemos Furu ike ya, corte. Kawazu tobikomu mizu no oto. Podrías poner el corte después del segundo verso, después del 7. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a cortar el poema en la mitad, pero no dos mitades iguales. Va a ser 5, corte, 7, 5, o 5, 7, corte, 5. Lo interesante de esto es que, claro, cuando alguien quiere escribir un haiku en inglés o español, ¿cómo hacer el corte? O cómo traducir el corte, esta palabra. Pues lo más común es traducirlo como 3 puntos, o 2 puntos, o punto, coma. Pero claro, para un japonés es vocalizado, ya. Es una palabra, pero es una palabra que funciona como puntuación. Entonces, si yo escribo en inglés y quiero hacer 5, 7, 5, ¿cuento una coma como una sílaba o no? Bueno, líos que luego los debates que se han armado acerca de la puntuación, que es correcto o no. Yo personalmente no, si alguien quiere escribir haiku en otra lengua, yo no creo que es necesario que sea 17 sílabas. También las sílabas japonesas no corresponden a las sílabas de nosotros. Y hay ciertas cosas que ellos hacen que no podemos hacer en nuestra lengua, porque la puntuación no lo vocalizamos. Pero sí, entonces repaso las 3 cosas que necesita un haiku clásico: sería palabra de estación, 17 sílabas y un corte. Pero también hay muchos japoneses que no respetan las reglas. El poeta del udon, el que ofrece la comida a su madre difunta y come con ella, él escribía haiku libre. Digo, no me importa cuántas sílabas, lo importante es lo que transmito, lo que siento, este sabor, ¿no? Yo diría, más allá de las reglas, lo que necesitas es un sabor a haiku. Y si quieres saber cómo es el haiku, pues lees muchos haikus japoneses, y luego cuando lees haikus en otras lenguas, tú vas a tener ese sabor o no lo vas a tener. Luego, si no tienes sabor japonés, igual te gusta el sabor mexicano. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quería decirte también, Dani, que sí que hay ciertos haikus que si no conoces el contexto son difíciles de entender. Sí. O no te transmiten nada, pero luego cuando, por eso has explicado tú algunas historias de los inmigrantes japoneses y demás, cuando sí que lo explicas, sí que cobra un sentido para el lector, pero si no lo conoces, es como que no te acaba de transmitir nada con sentido. Eso es interesante también porque te hace ahondar un poquito más en lo que es la historia que hay detrás. Sí, para mí, yo hice mi trabajo final de máster en Julio Cortázar, en el libro Rayuela.
que no sé si alguien lo conoce, es muy importante el lector, él habla del lector activo, ¿no? Que él te da pistas y quiere que tú salgas y te busques la vida, ¿no? Si no quiere dártelo todo en la cuchara con son de trenecito, mira. Entonces, me gusta mucho el concepto del lector activo. Y la verdad que el haiku es un género que requiere a veces que el lector esté a la altura del poeta. O sea, que el lector monta los elementos y se lo imagina. Es cierto que requiere cierto entrenamiento. Bueno, no es entrenamiento, es leer mucho. Cuando lees mucho vas a pillar. Y hay poetas que son muy fáciles de entender. La gente, por ejemplo, de Occidente, lo normal es que leen haiku y dicen, ¿esto qué es? ¿Es un epigrama, un aforismo? Ni eso, es una frase. ¿Y no, qué quiere decir, no? Y mucha gente le deja frío, y lo entiendo. Y hay un poeta que se llama Kobayashi Isa. Isa sí es muy popular, es muy común que la gente empieza a gustarle al haiku con Isa, porque hacía muchos poemas sobre los niños, sobre los animales, los insectos. Era un tipo que era huérfano, creo. Tenía una vida muy dura y andaba por el país, tipo peregrino, y escribía, y tenía una delicadeza, y también es muy cómico. Entonces, a mucha gente le gusta Isa. Yo recomiendo a la gente que quiere leer haiku japonés, quizás es más fácil empezar con Isa, ya vas como poco a poco yendo a los otros grandes, que igual son mucho más sutiles, ¿no? Santoka también es muy popular y están traduciendo más y más Santoka en español ahora. Santoka también tiene una vida muy dura, era alcohólico. Vio a su madre suicidarse en un pozo de niño. También creo que su hermano se suicidó. Él intentó suicidarse tirándose frente a un tren y al final murió en condiciones bastante tristes. Entonces su poesía es más fácil para mucha gente entender porque no se transmite cierta melancolía, era un poco borracho. Hice un seminario sobre Santoka para la literatura y alcohol. Habían hecho Bukowski, Dylan Thomas, todos los grandes escritores alcohólicos. Y la gente borracha le gusta Santoka. Entonces, claro, es buscar leer un poco y... sí. Y es cierto que muchos parecen epigramas, aforismos. Y cuando entra el haiku en el mundo hispano, por ejemplo, no distinguen entre aforismo, epigrama y haiku. Y quizás es un problema luego de distinguir qué es y qué no es haiku. Desde luego, al inicio del siglo XX, la gente no entendía el haiku japonés, no había muchas referencias. Ahora sí, entonces mi esperanza con este libro es mostrar esto es lo que se ha hecho. A partir de ahí podemos decir qué vamos a hacer. ¿Vamos a escribir lo que nos dé la gana? ¿O queremos escribir haiku japonés? ¿O queremos escribir haiku catalán? O lo que sea, ¿no? Está en las manos de todos. También quería visibilizar las lenguas un poco menos vistas, el euskera, el gallego. Y está bien también que estas lenguas que nunca aparecen en ningún lado estén ahí ahora para el día de mañana. También hay un vasco, Jiménez Maya, que dijo básicamente escribir en euskera es hacerse invisible. Y me parece interesante porque, claro, y mi idea es hacer una buena antología que incluye estas cosas, porque el día de mañana si un vasco, un catalán, un gallego quiere escribir en su lengua lo que habla en casa, sabe que alguien lo publica, ¿no? Que puede formar parte del mundo del haiku, en el mundo internacional. Y también he priorizado quizás un poco el inglés en este libro, porque ellos, es muy difícil que estas cosas les lleguen, ¿no? Pero también para nosotros, los que estamos aquí, también hay cosas muy interesantes que no se suele ver. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues gracias por su paciencia, porque cuando yo me enrollo, que en el mundo de haiku llevo muchos meses con el libro. Gracias por venir. Ahora tomar un vino, relajar y
y luego salimos a poner un poco de música y hablar. Ok, gracias. Y aquí están los libros si quieres venir a hojear el libro. Y vino también.